Aun cuando el mundo entero parezca ciego a la verdad, mi voz será el eco de la esperanza que no será silenciada. Isaías no eligió la fama ni el poder. Fue elegido para ser la voz que desafía, la guía que inspira y la presencia que enciende la esperanza en medio del caos. Con cada palabra, cada acción, demuestra que la verdadera fe no es silenciosa. Transforma, confronta y redefine el futuro. Pero ¿cuál es el verdadero impacto de estas decisiones? ¿Cómo puede la valentía de una persona cambiar el curso de la historia, influir en generaciones y crear un legado que perdure hasta el día de hoy? Este es el viaje que descubrirás ahora. Imagine vivir en una época en la que reyes poderosos gobernaban con mano de hierro. Imperios amenazaban con derrumbarse y la moral misma parecía disolverse ante la injusticia y la corrupción. Era una época en la que la fe se ponía a prueba, donde la esperanza era un lujo y cada día traía consigo el dolor de ver lo sagrado ignorado o distorsionado. En este panorama turbulento emergió Isaías, un hombre cuyo nombre no solo llevaba historia, sino una vocación profunda e irrevocable. Con raíces sagradas y un linaje respetable, creció en una sociedad que valoraba la fuerza y el poder por encima de la justicia y la integridad. Y desde muy joven comprendió que su propósito no solo sería sobrevivir a los tiempos, sino hacerles frente. La paradoja es inmediata. ¿Cómo pudo alguien imperfecto, humano y lleno de dudas ser elegido para transmitir verdades que desafiaron a reyes, confrontaron a falsos profetas y se convirtieron en signos de esperanza para las generaciones futuras? Isaías no era un guerrero con espada en mano, sino que poseía algo más peligroso y transformador: la valentía de creer en lo invisible, la fe de quien ve más allá de lo evidente y la vocación personal que, incluso en medio del dolor y el miedo, lo impulsó a una misión que muchos considerarían imposible. No provenía de una plataforma de poder, sino de la sencillez de la vida cotidiana. Su voz se convertiría en eco de justicia, su palabra en flecha y escudo, y su legado en luz para quienes aún buscaban dirección. A su alrededor, líderes escépticos, reyes orgullosos y sacerdotes conformistas cuestionaron su visión. Algunos lo despreciaron, otros, temerosos, intentaron manipularlo. El dilema central, entonces, era claro: ¿cómo permanecer íntegros y fieles al propósito divino cuando el mundo entero que nos rodea parece conspirar contra la verdad? ¿Cómo traer esperanza y justicia a un pueblo acostumbrado a aceptar el dolor como un destino inevitable? Y es precisamente en este punto que el video promete algo poderoso: revelar no solo la trayectoria de Isaías, sino también las lecciones aplicables a la vida de cualquier persona hoy, mostrando cómo enfrentar desafíos aparentemente insuperables, reconocer la propia vocación personal y transformar el miedo y el dolor en propósito y acción concreta. Prepárate para una historia que desafía las creencias comunes, que provoca, que enseña a través del misterio y la valentía de un hombre que se atrevió a cuestionar todo lo que le rodeaba. En cada momento, el espectador será invitado a reflexionar. Si incluso Isaías, con sus dudas, miedos y humanidad, logró convertirse en un canal de transformación, ¿qué te impide descubrir y seguir tu propia vocación, incluso cuando parece imposible? El aprendizaje no será teórico. Será vivido, sentido, casi como si caminaras junto a él, sintiendo cada duda, cada desafío, cada momento de esperanza y revelación. Desde el primer momento en que Isaías sintió que algo más grande lo llamaba, la vida parecía teñida de un misterio que nadie a su alrededor podía percibir. Era como si un susurro constante, casi imperceptible, perforara el estruendo de la vida cotidiana, llamándolo a algo que, en la superficie, parecía imposible.
Al principio experimentó el dolor de sentirse inadecuado, de darse cuenta de sus propias imperfecciones ante una misión que requería coraje, fe y una dedicación total. Imagine a alguien frente a un vasto océano, sabiendo que debe cruzarlo, pero sin siquiera un bote o un mapa de las corrientes. Ese fue el sentimiento que lo llenó. El miedo inicial, natural y humano, lo hizo vulnerable, casi como si cada paso adelante lo expusiera a un abismo desconocido, pero al mismo tiempo, la esperanza comenzó a germinar en su corazón como la primera luz de un tímido amanecer. El descubrimiento de su vocación no fue un acontecimiento grandioso e inmediato. Llegó en forma de pequeñas señales, situaciones cotidianas que, observadas con atención, transmitían un mensaje sutil y poderoso. Cada encuentro con personas aparentemente comunes, cada momento de silencio en el que Isaías se atrevía a mirar dentro de sí mismo, era un fragmento del rompecabezas que indicaba que había algo más. Sintió que no solo estaba destinado a existir, sino a cumplir un propósito específico, una vocación personal que conllevaba una responsabilidad única, pero también una promesa de transformación. Es fascinante cómo el universo, incluso en su complejidad e inmensidad, puede alinear eventos aparentemente aleatorios para guiar a alguien hacia su destino. Isaías comprendió que el miedo que sentía era también una prueba, una forma de purificación silenciosa que lo preparaba para las pruebas venideras, moldeando no solo sus acciones, sino también su carácter y su fe. Y la transformación comenzó casi imperceptiblemente, como agua cristalina que fluye lentamente sobre una roca, suavizando sus bordes hasta que la dureza inicial cede y revela algo nuevo y brillante. Isaías comprendió que cada imperfección, cada vacilación, cada dolor que sentía eran instrumentos que la vida usaba para refinar su alma y fortalecer su determinación. En una analogía poética, se vio a sí mismo como un diamante aún en bruto, enterrado en la oscuridad, pero destinado a reflejar una luz intensa cuando finalmente se puliera. Este proceso no fue fácil. Requirió la valentía de mirar hacia adentro, reconocer las debilidades, afrontar las dudas y aceptar que incluso en la fragilidad humana hay suficiente fuerza para responder a una llamada mayor. Durante este periodo, Isaías buscó maneras concretas de comprender su vocación. Leyó textos antiguos, meditó sobre sus valores personales y observó la naturaleza y los patrones del mundo que lo rodeaba. Aprendió que la vocación no era solo una idea abstracta, sino algo que se manifestaba en acciones prácticas, ayudar a quienes lo rodeaban, desarrollar talentos y resistir la tentación de los atajos fáciles. Para quienes siguen este camino, esto se convierte en una poderosa lección. Reconocer la propia vocación a menudo requiere esfuerzo diario, disciplina y la valentía de afrontar las dificultades del crecimiento. Isaías halló esperanza incluso en los momentos más oscuros, porque comprendió que el dolor y el miedo son indicadores de que uno se acerca a algo más grande, algo que trasciende la existencia misma y ofrece un profundo significado a la vida. Así, la historia de Isaías nos enseña que el momento de la vocación siempre está acompañado de tensión entre el miedo y la esperanza, entre la imperfección y el propósito. Cada señal, cada tropiezo, cada reflexión silenciosa era una preparación silenciosa, una oportunidad para fortalecer el espíritu. Es como si la vida construyera un puente entre lo ordinario y lo extraordinario, e Isaías necesitara cruzarlo, aún sin ver claramente la otra orilla. Esta travesía, aunque desalentadora, conllevaba el misterio de revelar no solo su destino, sino la esencia de quién realmente era y podía llegar a ser. Y en ese momento,
Difícilmente podría haber imaginado que las futuras interacciones con líderes y fuerzas externas pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su fe en su vocación, allanando el camino para los desafíos que definirían su trayectoria. Isaías, consciente de su llamado, comprendió rápidamente que el camino no sería solitario ni fácil. Al principio, las interacciones con líderes y figuras de autoridad resultaron desafiantes, revelando un mundo lleno de incredulidad, decisiones equivocadas y resistencia silenciosa. Cada encuentro fue una prueba velada, un espejo que reflejaba no solo su fe, sino también la valentía para mantenerse firme ante la incomprensión ajena. Algunos líderes, cegados por el poder o la rutina, lo miraban con desdén, cuestionando su visión, subestimando sus capacidades y a menudo intentando desviarlo de su propósito. Imaginen a alguien intentando encender una llama en medio de una lluvia incesante. Cada intento parecía frustrado, pero cada chispa que resistía al viento hacía que la luz brillara más. Esta experiencia trajo dolor y frustración, pero también una lección esencial. En la vida, no todos los que tienen autoridad poseen discernimiento, y aprender a discernir entre lo constructivo y lo destructivo es una habilidad indispensable para quien desee cumplir con su llamado personal. Para ilustrar mejor esto, Isaías experimentó situaciones en las que sus palabras y advertencias fueron ignoradas o distorsionadas, pero aún así necesitaba mantener su integridad. Ciertas decisiones equivocadas de sus líderes tuvieron consecuencias concretas y a veces devastadoras para las personas que amaba y deseaba proteger. Comprendió que no podía controlar el comportamiento de los demás, pero sí su propia respuesta, ajustando sus acciones para que el mensaje de esperanza y propósito no se perdiera. Por ejemplo, cuando sugirió caminos de justicia o compasión y vio surgir la incredulidad, aprendió a articular mejor sus ideas, a usar analogías más claras y a reforzar las señales del llamado divino en cada gesto. Esto nos enseña que cualquier persona en una posición de liderazgo o influencia enfrenta desafíos similares. El mensaje no siempre es bien recibido, pero la persistencia consciente y razonada genera credibilidad y autoridad. Las metáforas visuales que surgieron en su mente ayudaron a Isaías a mantener la concentración y la claridad en medio de la adversidad. Se veía a sí mismo como un jardinero que plantaba semillas en terreno rocoso. No era la roca la que determinaba el crecimiento, sino la persistencia en cuidar la semilla, regarla, quitar la maleza y esperar pacientemente a que floreciera. Cada líder difícil o situación adversa representaba un obstáculo, pero también una oportunidad para fortalecer la fe, desarrollar resiliencia y profundizar la comprensión del propósito que le fue confiado. Al compartir esta experiencia, ofreció al espectador una poderosa analogía. A menudo, los obstáculos externos surgen no para impedir, sino para preparar, moldear y enseñar la verdadera esencia de quienes están llamados a lograr algo mayor. Además, Isaías enfrentó desafíos personales que reflejaban la complejidad de las relaciones humanas. Líderes envidiosos o escépticos surgieron como obstáculos que pusieron a prueba su paciencia, equilibrio emocional y discernimiento. En un episodio, al advertir sobre injusticias inminentes, vio cómo sus palabras se distorsionaban y se utilizaban de forma que generaban confusión y resistencia. Sin embargo, el dolor de esta experiencia no fue en vano. Comprendió que la fuerza de un llamado personal también se manifiesta en la capacidad de actuar con prudencia, perseverar con valentía y mantener la integridad ante la incredulidad ajena. Para el espectador, esta lección es práctica y directa.
cada interacción difícil puede ser una oportunidad de aprendizaje, reflexión y crecimiento si se aborda con claridad, sabiduría y fe en el propósito superior. Y en medio de todos estos desafíos, Isaías descubrió la importancia de la esperanza como combustible emocional. Incluso cuando todo parecía conspirar en su contra, la esperanza mantuvo su visión clara y su propósito firme. Comprendió que los líderes y las fuerzas externas a menudo son reflejos del propio mundo humano, lleno de imperfecciones e incertidumbres, pero que la verdadera misión trasciende cualquier resistencia fugaz. La metáfora que surgió en su mente fue la de un río que fluye entre rocas y obstáculos. Aunque la corriente encuentra resistencia, sigue avanzando, forjando su camino, dando vida y transformando el paisaje. Cada dificultad, cada desaire, cada decisión equivocada en torno a Isaías no era un fin, sino un paso más hacia el fortalecimiento de la fe, el refinamiento de la esperanza y la preparación del terreno para las profecías, señales y revelaciones que vendrían después, manteniendo al espectador en vilo sobre cómo reaccionaría ante situaciones que, a primera vista, parecían insuperables. A medida que Isaías avanzaba en su camino, las señales y profecías comenzaron a manifestarse con mayor claridad e impresionante fuerza, consolidando su autoridad y la confianza de quienes lo observaban. Estos momentos sobrenaturales no eran meras demostraciones de poder, eran manifestaciones del llamado personal que llevaba en su corazón, recordatorios constantes de que su misión albergaba un profundo significado y un propósito divino. Cada visión, cada mensaje recibido, incluso envuelto en misterio, sirvió como faro para guiar no solo el propio camino de Isaías, sino también la esperanza de todos los que anhelaban dirección en tiempos de dolor e incertidumbre. Aprendió que la verdadera fe se mide no solo por la valentía para actuar, sino por la capacidad de interpretar las señales y mantenerse firme en situaciones que, a primera vista, desafían toda lógica humana. Las profecías a menudo se presentaban en forma de imágenes poéticas y simbolismos que exigían reflexión. Isaías, por ejemplo, vio un valle de huesos secos y sintió en su corazón el llamado a la restauración, a la transformación de vidas y situaciones que parecían perdidas. La analogía era poderosa. Incluso aquello que parecía muerto, sin esperanza ni futuro, podía revivir si se aplicaban con diligencia la fe y el propósito. Para el lector, esto crea una lección práctica e inmediata. En la propia vida puede haber áreas que parezcan estancadas, relaciones rotas o sueños interrumpidos. Pero la esperanza y la perseverancia permiten que algo nuevo florezca incluso cuando todo parece desolado. Esta visión conectó directamente el misterio de la experiencia de Isaías con la realidad cotidiana de quienes leen su historia, mostrando que las señales y las revelaciones no son abstracciones, sino guías que ofrecen dirección y luz en medio de la oscuridad. Más allá de las visiones, los milagros y los acontecimientos extraordinarios reforzaron la credibilidad de Isaías. Pequeños acontecimientos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos para el ojo común, adquirieron un profundo significado al observarlos con discernimiento. Una cosecha inesperada, la sanación de un enfermo o la pacificación de un conflicto se interpretaron como manifestaciones tangibles de la esperanza y el propósito que guiaban su vida. Comprendió que estas experiencias sobrenaturales no eran simplemente recompensas, sino recordatorios de que la fe activa genera una verdadera transformación.
Por ejemplo, si el espectador enfrenta dificultades en su propia vida, la aplicación práctica es observar las señales sutiles que lo rodean, oportunidades inesperadas, encuentros significativos, pequeños milagros cotidianos, y permitirle fortalecer su vocación personal y dirigir conscientemente sus acciones. Cada revelación también generaba anticipación de eventos futuros, creando suspenso y captando la atención de quienes seguían a Isaías. Él sabía que la claridad del presente a menudo venía acompañada de la comprensión de un futuro que se desarrollaría gradualmente y que la paciencia era parte integral del proceso de fe. Es como ver el amanecer. No se ve todo el día de una vez, pero cada rayo que aparece ilumina una parte del camino, anunciando lo que está por venir y preparando el alma para lo que aún está por revelarse. Esta experiencia refuerza en el espectador la idea de que, incluso en medio de la incertidumbre, las señales y las profecías ofrecen guía, permitiéndole actuar con propósito y confianza, incluso cuando el escenario externo parezca caótico. Y sobre todo, Isaías descubrió que cada visión y profecía estaba profundamente conectada con la esperanza. El misterio de su misión residía no solo en predecir el futuro, sino en inspirar fe y propósito en cada corazón dispuesto a escuchar. La conexión entre el dolor, los desafíos, las señales y las revelaciones construyó una narrativa de transformación que trasciende el tiempo. Comprendió que la verdadera autoridad surge no solo de la palabra proclamada, sino de la capacidad de generar confianza, esperanza y valentía en quienes buscan dirección. Cada señal observada, cada profecía recibida, señalaba la necesidad de acción y fe, allanando el camino para que el llamado a la fe y a la acción se volviera inevitable. Y así, el espectador, envuelto en la tensión y el misterio de las revelaciones de Isaías, se ve obligado a preguntarse: ¿cómo responderemos a nuestro propio llamado cuando surjan señales y oportunidades en nuestras vidas? Llegó el momento en que Isaías comprendió que no bastaba con percibir señales o interpretar profecías. Era hora de actuar, de traducir la esperanza y el propósito en fe concreta y acciones transformadoras. Este llamado a la fe y a la acción no era una imposición, sino una profunda invitación a reflexionar sobre la justicia, la integridad y la responsabilidad personal. Sabía que la vida a menudo presenta momentos de prueba, y que la respuesta a estas pruebas revela no solo el carácter, sino también la capacidad de cumplir con la propia vocación. Isaías comprendió que la fe no es un estado pasivo, sino una fuerza activa que exige decisiones, valentía y la disposición a ponerse al servicio de algo más grande que uno mismo. Cada decisión, por pequeña que fuera, conllevaba un potencial de transformación. Como dejar ir lo cómodo para abrazar lo incierto, o cómo acercarse a alguien que sufre incluso sin garantías de reconocimiento o recompensa inmediata. Para que esta lección fuera práctica y aplicable al lector, Isaías reflexionó a menudo sobre acciones sencillas pero impactantes. Por ejemplo, ayudar a otros en momentos difíciles, interceder por la justicia en situaciones de opresión o incluso buscar un conocimiento más profundo para tomar decisiones más informadas. Veía la fe como un puente entre el dolor y la esperanza. En medio de las imperfecciones humanas, actuar con propósito e integridad era la manera de mantener viva la luz de la propia vocación. Las analogías poéticas surgieron de forma natural en su mente. La fe era como una semilla plantada en tierra fértil que necesitaba ser regada con acciones, protegida de las tormentas de la duda y cultivada con paciencia hasta que floreciera plenamente. Cada acción realizada con sinceridad y valentía amplificaba el impacto de su misión,
demostrando que la esperanza no es solo un sentimiento, sino una práctica diaria, manifestada en decisiones concretas que afectan la propia vida y la de quienes lo rodean. Isaías también comprendió que actuar con fe a menudo genera resistencia y cuestionamiento. No todos comprenderían sus decisiones ni el propósito que las motivaba, y esta incredulidad podía generar dolor y frustración. Pero aprendió que la verdadera integridad surge precisamente cuando uno se mantiene firme, incluso ante la incomprensión. Por ejemplo, al alertar a los líderes sobre injusticias o inspirar cambios de comportamiento en su comunidad, a menudo se enfrentaba a críticas, dudas e incluso hostilidad. Sin embargo, cada obstáculo se convertía en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, fortaleciendo no solo su propia convicción, sino también la de quienes observaban su valentía y perseverancia. Para el espectador, esto refuerza que actuar con fe es un proceso continuo. Implica discernimiento, paciencia y valentía. Pero los frutos cosechados pueden ser extraordinarios, transformando realidades aparentemente inmutables. Y la esperanza permaneció como guía en cada paso. Isaías comprendió que el llamado a la acción no se trataba solo de lograr resultados inmediatos, sino de construir cimientos duraderos que reflejaran propósito y justicia. Veía su vida como un tapiz complejo en el que cada acción justa, cada palabra sabia y cada gesto de compasión contribuían a un patrón más amplio, revelando la belleza del propósito divino. Esta perspectiva conecta profundamente con la experiencia del espectador. Cada persona tiene un llamado personal que, al responder con fe y acción, puede generar un impacto significativo, incluso en situaciones que parecen pequeñas o insignificantes. La analogía del río que fluye con firmeza, sorteando rocas y obstáculos, pero continuando trayendo vida y transformación a cada orilla que toca, ilustra cómo las pequeñas acciones motivadas por la fe pueden alterar el paisaje circundante y crear oportunidades de esperanza donde antes solo había dolor. Así, Isaías se erige como un ejemplo vivo de que el llamado a la fe y a la acción no es solo una oportunidad, sino una responsabilidad. Cada acto de integridad, cada decisión con propósito y cada esfuerzo por actuar con valentía y justicia fortalece no solo el propio camino, sino que también inspira a quienes nos rodean a responder a su llamado personal. El desafío permanece constante. Actuar con fe en medio de la incertidumbre, traducir la esperanza en acción y encontrar fuerza en el dolor y el miedo. Y a medida que Isaías avanzaba en este camino, se destacó el impacto de sus acciones y el legado que dejaría, preparando al espectador para comprender cómo la esperanza y la transformación pueden manifestarse de manera tangible y duradera. Al llegar a la cúspide de su camino, Isaías comenzó a comprender el verdadero alcance de su llamado. No se trataba solo de transmitir mensajes, interpretar señales o afrontar desafíos, sino de dejar un legado que trascendiera su propia vida. Vio que cada acción realizada con fe y propósito reverberaba a través del tiempo, transformando no solo su realidad inmediata, sino también la de las generaciones futuras. La esperanza que portaba, incluso en momentos de intenso dolor, se convirtió en un hilo conductor que conectaba pasado, presente y futuro, demostrando que el verdadero poder de un llamado personal se manifiesta en su capacidad de inspirar, restaurar y guiar a otros. El legado de Isaías no fue meramente histórico o religioso, sino profundamente humano. Demostró que el propósito, la integridad y la fe pueden generar un cambio tangible y duradero, incluso frente a la adversidad y la incomprensión. El impacto de sus acciones fue visible de múltiples maneras. Comunidades previamente marcadas por el miedo y la injusticia comenzaron a experimentar señales de restauración.
Las personas encontraron perdón, las familias se reconectaron y los valores éticos se fortalecieron, transformando la vida cotidiana en algo más significativo y alineado con el propósito divino. Isaías comprendió que el verdadero liderazgo espiritual o moral no reside simplemente en el mando o la autoridad, sino en la capacidad de inspirar a otros a actuar con valentía, esperanza y propósito. Para el espectador, esta es una lección práctica y poderosa. Incluso en la propia vida es posible generar un impacto actuando con integridad, compartiendo conocimiento e invirtiendo en relaciones basadas en la justicia, la fe y la compasión. Los pequeños gestos constantes, cuando se guían por una vocación personal, tienen el potencial de una transformación duradera, como semillas que crecen hasta convertirse en árboles imponentes, ofreciendo sombra, fruto y refugio a todos los que los rodean. La metáfora poética que impregna esta fase del camino de Isaías es la de una nueva creación que emerge del caos. Así como la luz irrumpe en la oscuridad al amanecer, la fe y la esperanza de Isaías iluminaron territorios previamente marcados por el desánimo, restaurando el ánimo de las personas y demostrando que cada esfuerzo, cada gesto valiente y cada palabra inspirada tenían valor eterno. Comprendió que el verdadero legado no se mide solo por las acciones visibles, sino por la capacidad de transformar corazones, ofrecer esperanza y despertar un propósito en quienes ven la vida con duda o miedo. Para quienes observan su trayectoria, esto se traduce en un mensaje directo. Cultivar un legado requiere acción consciente, alineamiento con los propios valores y la disposición a afrontar el dolor, la crítica y los obstáculos con perseverancia y fe. Isaías también comprendió que el impacto final de su trayectoria fue la síntesis de todo su aprendizaje previo. El dolor que enfrentó, los desafíos con líderes y fuerzas externas, las profecías y señales que confirmaron su llamado, y la acción concreta, impulsada por la fe. Cada elemento se conectó para crear una narrativa de transformación que sirvió de ejemplo e inspiración. Comprendió que la esperanza y el propósito no son conceptos abstractos, son fuerzas vivas que moldean vidas y comunidades, permitiendo que el bien triunfe incluso ante la adversidad. El legado de Isaías, por lo tanto, no es solo un recuerdo histórico, sino una invitación continua al espectador a reflexionar sobre sus propias acciones, reconocer su llamado personal y cultivar la fe y la integridad en cada decisión que tome. Y mientras contemplaba el horizonte de su misión, Isaías vio el efecto de su obra reverberando más allá del tiempo, como un río que fluye por la tierra, trayendo vida, transformación y esperanza a cada orilla que toca. Esta visión conecta directamente la narrativa histórica con la realidad contemporánea. Cualquiera, actuando con propósito y fe, puede generar un cambio significativo, crear oportunidades de perdón y transformación, y dejar un legado que inspire a otros a continuar el camino. Se invita al espectador a imaginar sus propias acciones reflejadas en comunidades, familias y relaciones, comprendiendo que la vida cobra verdadero significado cuando la esperanza, el propósito y una vocación personal se persiguen con valentía y constancia. Y en este momento, a medida que el impacto del legado de Isaías se hace evidente, la narrativa deja una pregunta implícita en el aire. Si un solo hombre puede transformar generaciones con fe y acción, ¿qué harás tú para responder a tu propia vocación? Al llegar al final de este viaje, es imposible no darnos cuenta de cuánto nos enseña la historia de Isaías sobre la fe, la perseverancia, la justicia y la esperanza.
Cada desafío que enfrentó, cada profecía que recibió, cada acción realizada con valentía y propósito nos muestra que, incluso en medio del dolor y la adversidad, es posible encontrar dirección, fortalecer el carácter y cumplir con el llamado personal. Y aquí surge la pregunta provocadora. ¿Has reconocido tu propio llamado? ¿Estás actuando con propósito ante los obstáculos que surgen en tu vida o has dejado que el miedo y la duda dicten tus decisiones? Esta reflexión cobra aún más fuerza al considerar que, al igual que Isaías, tú también tienes la capacidad de transformar tu realidad e impactar a quienes te rodean. ¿Qué acciones puedes empezar a practicar hoy para traer más justicia, compasión y esperanza a tu vida y a la de los demás? ¿Qué cambios pequeños pero constantes pueden encaminarte hacia tu propósito y demostrar que la fe no se trata solo de creer, sino de actuar? Piénsalo. Cada decisión valiente es un paso hacia un legado duradero, y la vida que sueñas comienza a tomar forma con las acciones que decides tomar ahora. Si esta historia te conmovió, despertó tu curiosidad y te dio ganas de hacer algo diferente, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el contenido futuro. Dale me gusta a este video. Comenta tus ideas y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada acción tiene un impacto mayor del que imaginas.